Hola niños, buenos días, espero que estén todos muy bien en sus casitas este día domingo y vamos a comenzar con una oración. Señor, muchas gracias por un nuevo domingo, muchas gracias por estar aquí, gracias porque podemos aprender un día más sobre ti y sobre la historia del pueblo de Israel. En el nombre de Jesús, amén. Niños, el día de hoy vamos a hacer un resumen de toda la vida de Moisés, de lo que hemos estado viendo a grandes, de manera más general. ¿Ya? Vamos a ver cómo era que empezaba la historia de Moisés, o sea, qué pasaba con el pueblo de Israel antes de entrar a Egipto. ¿Se acordarán ustedes qué pasó ahí en el pueblo? ¿Cómo llegaron a Egipto? Bueno, recordemos que el, el pueblo de Israel viene de la familia de Abraham y de la familia de Abraham existió uno de sus descendientes, se llamaba Jacob, y él tuvo 12 hijos. Ahí vemos que Jacob tuvo 12 hijos y por eso hay 12 tribus, porque cada hijo representaba una tribu. Y ellos, hubo una época donde había mucha hambre en el mundo, ellos no tenían mucha comida y además habían echado a uno de los hermanos, a uno de los 12 hijos de Jacob, que era José, y él lo habían vendido por esclavo los hermanos, lo vendieron a un egipcio. Entonces así llegó José primero, fue el primer israelita ahí en llegar a la tierra de Egipto, vendido por sus hermanos a los egipcios como un esclavo. Y allá en Egipto se dieron cuenta que José tenía algunos talentos y después cuando pasaron el tiempo de hambre, José vio que su familia llegó a Egipto buscando alimento, buscando ser acogidos. Entonces José los acogió y José llegó a tener un gran cargo dentro de los egipcios. Pero con los años esa historia fue siendo olvidada por los egipcios. Entonces, y además los israelitas, al principio, claro, era José y su familia, que eran un poco más de 12, pero con los años y los años fueron siendo muchos cientos y miles de israelitas. Entonces, los nuevos faraones que gobernaron Egipto los veían a todos como esclavos porque eran muchos y em, tenían miedo de que quizás se rebelaran contra Egipto porque eran demasiados los israelitas. Así es que los hicieron esclavos, los hicieron trabajar duramente en las tierras de Egipto. Entonces, como ya los israelitas no eran respetados, sino que eran tratados muy mal y como esclavos, eh, Dios les prometió a su pueblo Israel que iba a llegar un nuevo líder en Israel que los sacara de Egipto, que los liberara de la esclavitud. Entonces, el faraón mandó a matar a todos los niños de Israel, imagínense. Así es que la mamá de Moisés lo puso en una canastita y lo dejó en el río Nilo para que la corriente se lo llevara y que Dios fuera el que lo protegiera. Y vemos que una niñita siguió la canasta y era la hermana de Moisés que lo vigiló mientras las canastitas se iba por el río. Ahí vemos a la hija del faraón que se estaba bañando con sus doncellas y vio esta canastita donde adentro venía un bebé. Obviamente ella no sabía por el momento nada sobre ese bebé porque era eh, un bebé en una canasta en el río. Y ella le puso Moisés porque fue salvado de las aguas. Eso significaba para ella. Entonces encontró este bebé, pero no tenía cómo alimentarlo, porque ella no era mamá, no podía darle lechita. Así es que la hermana de Moisés, como ella estaba mirando, em, de repente se va a acercar a la hija del faraón para contarle que ella conoce a una señora que pudiera darle leche a ese bebé y para que pudiera crecer hasta que ya no necesitara leche, sino que necesitara
otros alimentos. Ahí vemos a la hermana Moisés ofreciendo a su mamá para alimentar a Moisés. Entonces, la mamá de Moisés va a donde la hija del faraón y a cambio de una recompensa que le da la hija del faraón, la mamá de Moisés lo alimenta con su leche materna hasta que el niño ya no es un bebé, es un niño y cree que creció fuerte. Sin saber obviamente que la hija del faraón no sabía que quizá era la mamá del mismo bebé. Así es que ahí se está criando con otro niño que era parte del palacio de los egipcios. Entonces Moisés, cuando creció, ya no era un niño, sino que también creció en el palacio real como el hijo el nieto del faraón. Entonces, cuando él sabe que es israelita y que no es un egipcio, él empieza a ver cómo tratan mal a su pueblo, cómo los egipcios esclavizan y golpean al pueblo de Israel. Entonces él les dio mucha rabia y por eso golpeó al egipcio, a tal punto que quizás involuntariamente lo mató. Y em, em, Moisés se pasea para conocer un poco más sobre los israelitas, que era su pueblo, de donde él nació y lo que es él. Y se encuentra también, tiene un poco de miedo porque como asesinó sin querer quizás a un egipcio, tenía miedo de que el faraón supiera que él mató a un egipcio y que lo buscara y que no lo quisiera vivo. Entonces se dio cuenta que no solamente él había asesinado, sino que se habían dado cuenta todos alrededor de que quizás le golpeó a un egipcio y podía llegar a oídos del faraón, así es que tuvo un poco de miedo, un temor, y quería huir de Egipto. Ahí vemos cómo el faraón se está enterando de lo que hizo Moisés, de que le golpeó a otro egipcio. Así es que el faraón quería que encontraran a Moisés y lo asesinaran o lo trajeran donde él para castigarlo. Ahí vemos cómo fueron a buscar a Moisés y Moisés iba caminando ya, escapando de Egipto. Y se fue a otro pueblo. Él caminó hasta que se encontró con el pueblo de Madián. Y en el pueblo de Madián, él conoció a una mujer, conoció a la familia de la mujer, se casaron y tuvieron hijos. Y muchos años después, Moisés aprendió a ser pastor, pastoreaba ovejas. Y muchos años después, ahí vemos cómo pasaron los años, porque Moisés ya tenía su barba, ya era mayor, y estaba pastoreando en un monte, cuando de pronto él vio que había una zarza, ahí va a aparecer, ahí está, la zarza que ardía y ardía, pero no se consumía. ¿Recordamos quién era la zarza? ¿Quién le habló a través de la zarza? ¿Se acuerdan ustedes? Ojalá que sí, porque era Dios el que estaba hablando a través de la zarza que no se consumía. Entonces Dios ahí conversó con Moisés y le dijo que su pueblo necesitaba de su ayuda porque él era el encargado, él iba a ser el que iba a liberar a su pueblo. ¿Y se acuerdan que Moisés aceptó al tiro o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿O les dio alguna excusa o tenía un poco de miedo? Bueno, Moisés, recordemos que le dijo, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? Imagínense que Dios le pida a ustedes que libere a un pueblo completo. Es un poco choqueante quizás. Wow, Dios me está pidiendo esto que es tan grande. Bueno, Moisés quizás también se sintió así y dijo que tenía problemas como para conversar. Porque algunos dicen que Moisés era tartamudo, pero otros dicen que solamente no le gustaba hablar en público o cosas así. Pero él dice que era como tardado para hablar. Y entonces, Dios le dijo que él necesitaba que él fuera el que liberara a Israel de Egipto. Así es que Moisés aceptó finalmente,
la propuesta de Dios y con la ayuda de su hermano Aarón, que Aarón se iba a comunicar con el pueblo a través de Moisés. Entonces, Moisés regresó a Egipto, ahí se está despidiendo de su familia allá en Madián y tenía que volver a Egipto, porque obviamente hay que ir a Egipto a buscar a los israelitas para sacarlos de ahí. Entonces, Moisés iba muy esperanzado ahí a liberar a su pueblo. Entonces él esperaba no fracasar en la misión que le había dado Dios. Y tremenda misión, liberar a un pueblo completo. Entonces ahí se acerca y conoce nuevamente a su hermano Aarón, quien iba a hablar por Moisés al pueblo de Israel. Entonces ahí conversaron, planearon cómo iba a ser todo. Moisés también le contaba lo que Dios le había dicho y las muestras para que el pueblo de Israel creyera en él, porque Dios dijo que el pueblo quizás no creyera en Moisés, así que Dios le dio estas herramientas para que el pueblo creyera. Ahí vimos cómo la vara se convertía en serpiente, también lo vimos en una de las clases, porque Dios es tan maravilloso, tan increíble. Y también, obviamente, se tenían que presentar al faraón para que pudieran liberar al pueblo de Israel. Pero el faraón, recordamos que era medio un poco porfiadito, que no quería hacer caso y no quería liberar al pueblo de Israel. O sea, le decían una y otra vez, faraón, faraón, por favor, libera a mi pueblo. Y decían, no, no voy a liberar a nadie. Y ahí Dios, obviamente, Moisés y Aarón, a través del poder de Dios, convirtieron el agua en sangre y vinieron todas las plagas. Ahí podemos ver cuántas plagas. Cada plaga era porque el faraón le había dicho que no. Entonces ahí van, faraón, ¿puedes liberar a mi pueblo? Y el faraón, no. Entonces Butch nuevamente ahí le está diciendo que no, no los quiere liberar. Porque obviamente al faraón le sirve tener a los esclavos para que hagan sus construcciones. Pero no quería liberar al pueblo. Y ahí el faraón le pide, por favor, saca estas pulgas de Egipto. Bueno, ya. Y él le pregunta de nuevo, faraón, ¿puedes liberar a nuestro pueblo? No. Y ahí viene otra plaga. Por favor, saca esta plaga de aquí. Y de nuevo Moisés le pide, ¿puedes liberar a mi pueblo? Y no. El faraón decía no y no y no. No quería liberar al pueblo de Israel. Y así pasaron 10 plagas. Y ahí va las 6. Le salieron sarpullidos en el cuerpo, ¿se acuerdan? Una plaga de granizo, dice ahí. Una plaga de langostas también. O sea, vinieron muchas plagas porque cada plaga era porque el faraón había dicho que no quería liberar al pueblo. Así que el pueblo de Israel se tenía que escapar. Así que la última plaga ya los liberó. Pero después de haber sido liberado, el faraón se arrepiente de su decisión y quiere ir a matar a los israelitas o a traerlos para que sean esclavos nuevamente. Ya cuando se fueron de Egipto, igual fue difícil, porque tuvieron que caminar por el desierto. Recuerdan que Moisés abrió las aguas con el poder de Dios para que pudieran pasar ellos con los israelitas y que los egipcios quedaran dentro del agua. Después tuvieron que caminar mucho, 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 mucho y después llegaron a un monte, el monte Sinaí, donde Dios les da los 10 mandamientos. Entonces tuvieron que acampar. Dios les dio también los alimentos, que era el maná, con eso podían comer. Y entonces Moisés se encargó de liderar, o sea, de dirigir a todos los israelitas que habían ahí. Y recordemos que los israelitas eran muchos, 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 muchos.
Y además de los 10 mandamientos, cuando Moisés subió al monte Sinaí, le dio los 10 mandamientos de Dios a Moisés, le explicó de qué se trataba uno, le escribió las tablas ahí con los 10 mandamientos y también recordemos que había otra cosa importante que Dios le pidió a Moisés que hiciera o que liderara, porque al final él lideraba y otras personas hacían las cosas. Él le pidió que hicieran un tabernáculo. Entonces, los que podían entrar al tabernáculo eran los sacerdotes que eran de cierta tribu y se tenían que vestir de esa manera, de una manera muy, muy específica. Y que también tenían que construir el tabernáculo, incluso Dios les dio las medidas de que tenía que ser el material, hasta los colores, todo, 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 todo. Y estaba el lugar santísimo, el lugar santo, y que aparte estaba el altar de sacrificio, el arca del pacto también, que era muy importante que estuviera. Y entonces Moisés, después como era el líder, obviamente dirigía, ustedes tienen talento en el oro, entonces ellos manejaban el oro para construir el arca, por ejemplo, y así. Y ese fue el resumen de todo lo que hemos visto en estas lecciones donde hablábamos sobre la historia de Moisés. Recordemos entonces de manera muy general que Dios fue el que planeó todo esto. ¿Por qué? Porque primero le prometió a Abraham que iban a ser los israelitas. Él iba a tener tanta descendencia como estrellas en el cielo. Y eso es de otras lecciones que podemos ver en el Génesis. Y entonces se cumplió, porque cuando estaban en Egipto fueron cientos, cientos y miles, y en el desierto también eran cientos, cientos y miles de israelitas, muchos, muchos descendientes. Entonces, además de esa promesa que le había dicho Dios, también le prometió al pueblo de Israel que los iba a sacar de Egipto, que los iba a liberar de la esclavitud. Y muchos, muchos años después de esa promesa se cumplió. Entonces, los planes de Dios son perfectos. Él acomoda cada detalle. O sea, imagínense, Moisés siendo un bebé que nació obviamente del pueblo de Israel, de una israelita. Él estaba condenado quizá a morir porque el faraón había mandado a matar todos los bebés, pero su mamá hizo una cesta para meter al bebé dentro de la cesta y dejarlo en el río. O sea, el río se lo pudo haber llevado a otro lugar. O si no hubiera estado la hija del faraón, quizás quién lo hubiera encontrado, quizás lo hubieran matado. Pero lo encontró la hija del faraón, o sea, todo perfectamente calculado. Y creció en el palacio de los egipcios. Tuvo todos los privilegios. Pudo tener educación, no sé, conocer otras cosas también. Y después, que a cierta edad descubriera que es israelita, eso también cambió su mente. Wow, no era egipcio, en realidad era israelita. ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces todos sus planes son perfectos. Y después que él se fuera a este otro pueblo a formar una familia, que conociera más sobre Dios en esa familia y que Dios le hablara a través de una zarza. O sea, todo, todo, todo perfecto, todo calzaba. Los planes de Dios entonces podemos ver que son perfectos con la historia de Moisés. También de manera general podemos aprender que los tiempos de Dios son distintos a los nuestros, porque pasaron cientos y cientos de años en que se cumpliera la promesa que hizo Dios al pueblo de Israel de ser liberado. Y quizás nosotros somos impacientes y queremos todo ya. Quiero que Dios me cumpla con esta promesa, pero ahora. Y tenemos que recordar que los tiempos de Dios no son los mismos tiempos de nosotros. Quizás Dios tiene otros planes para nosotros y van a ser planes perfectos. Quizás lo que tú quieres ahora, quizás no te edifique mucho, o sea, no te sirva mucho, pero quizás después
te va a servir más y lo vas a valorar mucho más. ¿Ya? Entonces tenemos que también saber que los tiempos de Dios son distintos a los nuestros. Y por último, siempre hemos visto que Dios es misericordioso. Recordemos que también cuando Moisés había subido al monte Sinaí a hablar con Dios, cuando Moisés había bajado y encontró que estaban haciendo una mega fiesta con bailes, con adorando a otros dioses, incluso a un becerro de oro, y se enojó muchísimo y le decía a Dios, perdona a este pueblo, etcétera. Y Dios dijo, no te preocupes, son perdonados porque yo soy misericordioso. Entonces siempre recordemos que si nosotros cometemos un pecado, Dios siempre nos va a acoger de buena manera si estamos arrepentidos de corazón. Así es que recordemos que Dios es misericordioso y sus planes son perfectos y que los tiempos son distintos a los nuestros. Así es que niños, esa ha sido la lección del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Ni los cocodrilos del río Nilo, ni fuertes soldados del gran faraón, no hicieron daño a Moisés chiquito, y en el palacio grande él creció, porque grandes planes Dios para él tenía, liberar su pueblo del mal faraón. Grandes planes tiene Dios para mi vida, si le obedezco con el corazón. Ni los cocodrilos del río Nilo, ni fuertes soldados del gran faraón, no hicieron daño a Moisés chiquito, y en el palacio grande él creció, porque grandes planes Dios para él tenía, liberar su pueblo del mal faraón. Grandes planes tiene Dios para mi vida, si le obedezco con el corazón, porque grandes planes Dios para él tenía, liberar su pueblo del mal faraón. Grandes planes tiene Dios para mi vida, si le obedezco con el corazón. Hola niños, ¿qué tal? Espero que hayan podido disfrutar de la clase del día de hoy, que la puedan llevar a la práctica y que puedan sentir la presencia de Dios en sus vidas. En este día quiero orar por ustedes en forma muy especial porque ya van a comenzar con su periodo escolar. Así es que ya se terminaron las vacaciones, ¿verdad? Y vamos a pedirle a Dios que les ayude, los proteja, ¿cierto? En todo momento. Así es que como siempre estiramos las manitos, las juntamos, las llevamos a nuestro pechito y cerramos los ojitos para mayor reverencia. Padre Santo, te damos gracias por este nuevo día que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque pudimos entender lo que tú quieres para nuestras vidas a través de las lecciones de todo este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas y tú nos proteges. En esta hora, Padre Celestial, queremos pedir por cada uno de los niños que hoy ya van a comenzar en el día de mañana con su periodo de escolar. Te pido, Señor, que tú los protejas, que tú los bendigas, que tú cuides sus salidas y sus entradas, que tú vayas siempre de su mano, Padre Celestial, que ellos puedan sentir tu presencia. Te pido en forma muy especial, ya que estamos pasando por momentos difíciles de esta pandemia, Padre amado, y te pedimos, Señor, que tú protejas a todos los que en este momento ya comienzan con sus clases escolares, a los pequeñitos, a los jóvenes, a los adultos que también van a comenzar también en la universidad.
Te pedimos, Señor, que tú les bendigas enormemente y que cuides cada uno de sus pasos. En el nombre de Jesús oramos, agradecidos. Amén y amén. Bueno, niños, espero que tengan una linda semana de clases, que Dios les bendiga mucho y que yo sé y confío en que Él les va a proteger. Chao, chao, que el Señor les bendiga. Lucas, yo tengo un perro que me ama un montón. Yo sabés que creo que es el que más me ama a mí. Pero no, ¿qué perro? ¿Sabés que Dios a mí me contó Viper? Que nos ama un montón, nos ama más que los perros. Y el amor de él es más grande que un perro, que un elefante, más grande que una ballena. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Re grande. ¿Cuánto? ¿Todavía no lo entendiste? Uy, Viper, seguí cantando, dale. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir debajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Lucas, yo tengo un tío que mide 10 metros. ¿10 metros? Ay, ¿cómo va a medir 10 metros? Tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir debajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él. Bueno, Tan bajo 5 que no, puedo pero 3. ir debajo de 3. él, tan ancho Pero me parece que no puedo es mucho también, salir 3, ¿eh? fuera de él. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba Bueno, de él. no sé cuánto mide, pero es Tan muy, bajo que muy, no muy puedo alto. ir Bueno, está bien. debajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Lucas, si exagero, ¿es mentir también? Y sí, ¿cómo no? Bueno, es alto. No importa, pero el amor de Dios es mucho, mucho más alto que tu tío.